Bueno, vamos a continuar con esta excelente mesa de expertos en metodología de investigación clínica y estadística y en este caso vamos a dar paso al doctor Alfonso Muriel, que nos va a hablar de la metodología de investigación con datos de la vida real y los análisis de propensión. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a los moderadores por invitarme a esta sesión. También muchas gracias a Domingo Hernández, ¿no? que fue mi primer cliente de índice de propensión, ¿no? Yo recuerdo una vez que vino al Ramón y Cajal, nos conocíamos de algún curso que se había organizado y insistía en que esto del índice de propensión a él le parecía muy interesante. Yo lo había visto con Víctor de forma muy leve, ¿no? Y bueno, me enganchaste con esto, ¿eh? O sea que también gracias, ¿no? por esto. Bueno, yo voy a hablar de estudios observacionales, ¿no? Antes hemos visto con Javier Zamora los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es una herramienta estupenda, un diseño de investigación que nos da la máxima eficacia, pero que no siempre se puede hacer, no siempre lo podéis hacer, ¿no? Y bueno, pues una alternativa serían pues los estudios observacionales, estudios observacionales que yo creo que todos tenéis a vuestra disposición de alguna forma. Entonces, ¿qué datos de investigación, qué tipo de datos tenemos en estudios observacionales, ¿no? Pues en estudios observacionales podemos tener datos de investigación que son típicamente recogidos específicamente para una investigación con un diseño muy definido, y todos hemos oído hablar de estudio de cohortes, estudios de casos y controles, estudios transversales. Están también los biobancos, ¿no? Que también pueden ser de alguna manera biobancos con un objetivo fundamentalmente investigador o con un objetivo más bien de alguna manera clínica. Y luego pues están también los registros, pues registros de fármacos por enfermedad, por prótesis, que también se pueden plantear con un objetivo fundamentalmente de investigación. Por otra parte, tenemos otros datos, ¿no? Lo que ahora se ha puesto tan de moda de Real World Data, Big Data, todos los datos, ¿no? Pues en general son recogidos con otros propósitos, no un propósito de una investigación clínica. El diseño difícilmente sabemos cuál es. Yo cuando empecé en la unidad siempre diseño, que luego el análisis será aquí. La parte esa de diseño la vamos a saltar, ¿no? Ejemplos de este tipo de datos pues pueden ser base de datos de la Seguridad Social, del INE, de accidentes de trabajo, registros administrativos clínicos, ¿no? La historia clínica electrónica, el registro de fármacos, de vacunas. Bueno, pues esos también son estudios, o sea, datos de estudios observacionales que de alguna manera se van a poder utilizar en la investigación. Y ya pues no os cuento nada de Google, tarjeta de crédito, fidelización, apps diversas, Amazon. Bueno, pues saben más de nosotros que nuestros familiares más directos, ¿no? Y hay algunas propuestas también de este tipo, de esta información también utilizarlas con objetivos de investigación. Los datos de la vida real realmente van a poder contestar distintas preguntas que el ensayo clínico. Nos van a permitir compararse con múltiples alternativas. Muchas veces los ensayos clínicos se han comparado siempre con el placebo, pues aquí vamos a poder comparar con otros fármacos. Vamos a poder estudiar beneficios o daños a largo plazo, ¿no? El efecto de la inmunosupresión a 30 o 40 años en un ensayo clínico seguramente será difícil de evaluar, ¿no? También podemos contemplar en este tipo de investigación resultados informados por los pacientes, calidad de vida, síntomas, costes económicos, costes para el paciente, para los servicios de salud. Muy interesante también evaluar cómo los productos son
prescritos en la práctica clínica, cuál es la adherencia de los pacientes a ella, pues eso finalmente los datos de la vida real son quizá mejor que un ensayo clínico, ¿no? Y pues hablaremos más bien de efectividad en vez de eficacia, con escenarios clínicos diferentes, seguramente más parecidos a los pacientes que veis en el día a día habitual. Voy a seguir este índice en el que hablaremos de causalidad de investigación médica, veremos qué es un gráfico causal, luego veremos cómo ajustar por confusión y me detendré sobre todo el índice de propensión y haré alguna reflexión sobre la selección de variables y las asunciones que hay que tomar. Repasemos un poco los pasos que hay que seguir para hacer un ensayo clínico. Ya lo hemos visto un poco con Javier, ¿no? Primero, establecer los criterios de inclusión, describir y justificar los tratamientos que se van a utilizar, asignar de forma aleatoria los tratamientos, ¿no? Quizá la diferencia fundamental, ¿no? en cuanto a los estudios observacionales, establecer el tiempo de inicio y fin del seguimiento, definir los outcomes, ¿no? Lo hemos visto anteriormente, y es necesario establecer el plan de análisis estadístico y el contraste causal que se va a evaluar. Ya la mayoría de los ensayos clínicos, aparte del protocolo, hojas de información al paciente, toda la documentación, hay que acompañarlo con el plan de análisis estadístico y algunas revistas como New England ya te obligan a mandar el plan de análisis estadístico que se había planteado. Y para un estudio observacional, pues si se dan cuenta, son los mismos pasos. El único paso que claramente no se va a poder cumplir es la asignación aleatoria de los tratamientos. En un estudio observacional, cuando yo voy al médico de cabecera, el médico de cabecera no saca una moneda y tira una monita al azar y me dice, Alfonso, ¿te ha tocado? No. Vosotros decidís un fármaco u otro porque pensáis que es lo mejor para vuestro paciente. Entonces, lo que vamos a ver posteriormente es intentar simular que estamos haciendo una asignación aleatoria de los tratamientos, ¿vale? Porque los pasos que hay que establecer para realizar el estudio observacional deberían ser los mismos. Es verdad que no es tan frecuente que haya un protocolo de investigación, un protocolo publicado, cuando se hace un estudio observacional y es obligatorio en un ensayo clínico, pero al final deberían ser los mismos pasos. Bueno, en investigación médica es muy frecuente intentar establecer la asociación causal entre un tratamiento y un evento. Y aquí ya hemos visto que el ensayo clínico y las revisiones sistemáticas de ensayo clínico, por supuesto, pues van a ser los estudios, los diseños recomendados para establecer una asociación causal entre un tratamiento y un evento. ¿Vale? Este es el esquema básico que hemos visto con Javier. La idea es a una serie de pacientes, pues la aleatorización hace que a unos pacientes reciban tratamiento, a otros reciben el placebo, se les sigue durante un tiempo y lo que esperamos que el resultado en el grupo de tratamiento sea mejor, sea más grande, ¿no?, que en el grupo placebo. Pero los ensayos clínicos no son siempre posibles. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea ético. No podemos estudiar el efecto de paciente de origen alcohólico versus paciente de origen no alcohólico en trasplante hepático. Esa es una pregunta que seguramente puede ser interesante, ¿vale?, pero que nosotros no podemos aleatorizar, ¿no?, esa exposición de alguna manera, ¿no? O si queremos evaluar el efecto de haber pasado el COVID durante el posoperatorio del trasplante, pues difícilmente se podría hacer, ¿vale?, pero difícilmente vamos a aleatorizar al paciente, ¿va a pasar usted el COVID o no va a pasar el COVID? Es una complicación que pueden tener los pacientes durante su operatorio. Y además, bueno, pues hay veces que son éticos, pueden ser éticos, pero puede ser que no sean factibles. Típicamente cuando son estudios de una enfermedad o un evento poco frecuente,
cuando tienen seguimientos muy prolongados o cuando tienen tamaños muestrales muy grandes. Para ver pequeñas diferencias, como nos ha mostrado Javier, necesitamos muchísimos casos y eso muchas veces los ensayos clínicos no se puede abordar, con lo cual habría que evaluarlos mediante otro tipo de técnicas. Ejemplos, muchísimos ejemplos. Está buscando ejemplos en los que figurara índice de propensión o similares. Pues este, por ejemplo, es un estudio que compara el trasplante simultáneo de riñón y páncreas versus el trasplante de riñón solo. Y bueno, lo realizan con una técnica que veremos más tarde, que es el índice de propensión emparejado. La pregunta es, ¿funciona igual de bien, ¿no? el trasplante combinado que el trasplante de riñón solo, intentando homogeneizar a los pacientes, ¿no? Otro ejemplo podría ser este, en el que se compara un fármaco después de un trasplante de hígado. Bueno, pues este estudio probablemente se podría realizar mediante un ensayo clínico. El anterior creo que sería más difícil. Otro estudio que también he colaborado en un análisis parecido es comparar entre los criterios expandidos, ¿no?, versus digamos, criterios no expandidos, los resultados, ¿no?, en pacientes trasplantados de riñón, ¿vale? O otros ejemplos, este es un ejemplo más para cirujanos, ¿no?, en el que se comparaba cirugía laparoscópica versus cirugía, digamos, habitual en pacientes que reciben un hígado, ¿no?, de donante sano, ¿vale? O este, en el que se comparaban en pacientes de pulmón, pues el estar en varias listas de espera. Yo creo que en España creo que no es posible, ¿no?, pero este es un estudio en el que los pacientes están en varias regiones, de alguna manera registrados en la lista de espera, y lo que quieren evaluar si se les trasplanta antes y los resultados son mejores o peores. Como he dicho, los estudios observacionales tienen la ventaja de que son estudios más parecidos a la realidad, ¿no? Los pacientes de este tipo de estudios son pacientes que seguramente muchos os podíais encontrar en vuestra consulta. El problema que tenemos, uno de los problemas fundamentales, es la confusión. Es decir, la decisión de dar un tratamiento o hacer una prueba diagnóstica está asociada a ciertas características del paciente o del médico, ¿no? Fundamentalmente es del paciente, no es al azar. El médico pone el mejor tratamiento porque cree que es el mejor. Vamos a abordar un poco cómo se debe analizar este tipo de relaciones. Aquí, fundamentalmente, queremos establecer el efecto de A, que es el tratamiento, en un outcome que podría ser la mortalidad. El tratamiento podría ser el trasplante o trasplante versus diálisis, y el desenlace podría ser mortalidad. Y hay ciertas covariables, como el estado del paciente, la edad, que podrían estar asociadas tanto al tratamiento como al evento, que en este caso es la mortalidad. Es lo que se llama confusores, de alguna forma, ¿no? Son variables, como ven, se establecen unas flechas, se llaman gráficos causales, DAG direccionales, significa que la flecha indica que A modifica I o que L modifica I, acíclicos, porque si partes de un punto nunca puedes llegar al mismo punto, y la G de gráfico, ¿no? Aquí vemos pues, que el estadio del paciente, la edad, pues se asocian a la mortalidad, y también se podrían asociar a que el paciente reciba o no reciba el trasplante. Aunque la flecha entre A e I, entre el tratamiento y el desenlace, no existiera, ¿vale?, se podría llegar, por lo que se conoce por el camino de la puerta de atrás, de A e I asociado
al estadio del paciente, ¿no? Los pacientes trasplantados podían ser distintos a los pacientes que siguen en la diálisis, ¿no? Entonces, aunque esa flecha no existiera, bueno, pues podemos llegar de una a otra por lo que se conoce por el camino de la puerta de atrás. Los modelos de regresión, que seguramente muchos habéis utilizado o habéis visto, lo que hacen es bloquear esta flecha, ¿vale? Si nosotros ajustamos por estas covariables, como ajustado por estadio del paciente, por edad y comorbilidades, encontramos o no encontramos asociación entre diálisis, trasplante y mortalidad. Luego, en los ensayos clínicos, también el ejemplo podía ser el mismo, ¿no? El A podía ser inmunosupresión de tipo A o de tipo B, y en un ensayo clínico no hay flechas de L de confusores al tratamiento. No hay ninguna variable que se asocie en un ensayo clínico a recibir un tratamiento u otro. Es el puro azar. El azar rompe la flecha que hay entre los confusores y la A. Por eso no es necesario, y la mayoría de las veces lo veréis así, que los ensayos clínicos se ajuste por otras covariables. Se puede hacer, pero no se gana prácticamente nada. Luego hay otras variables, ¿vale? Variables que están en la misma cadena causal, son variables intermedias, por ejemplo, anemia o rechazo agudo, que son variables por las que no se debería ajustar. Una variable que sea intermedia, si un tipo de fármaco produce anemia o produce leucos altos o bajos, no debemos ajustar por esa variable, porque es una variable intermedia. Parte del efecto del tratamiento es debido a esa variable intermedia, ¿vale? Entonces, esto es un ejercicio que hay que hacerlo un poco entre el clínico y los bioestadísticos, ¿vale? Porque yo necesito llamar a Domingo y decir, oye, ¿la anemia que está antes o está después? ¿Vale? Porque si no lo tengo muy claro, es muy probable que se meta la pata, ¿vale? Eso de tú mete todas las variables y a ver qué pasa ajustado, no es buena práctica. Hay que pensarlo más. Entonces, este tipo de metodología, con respecto a la bioestadística de modelos de regresión, deprisa y corriendo, te hace ir más despacio, estar más en contacto con el clínico, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que hemos visto hasta ahora, pues la confusión es la mayor amenaza en la evaluación de la causalidad en estudios observacionales. Es necesario, de alguna manera, plantear este gráfico causal. No es sencillo, hay que seguramente privarse de muchas variables, ¿de acuerdo? Pero con 5 o 6 variables normalmente se plantea un buen gráfico causal. Y lo que hemos visto hasta ahora, pues no se debe ajustar por variables intermedias ni colliders, y es necesario ajustar por variables confusoras. ¿Cómo se ajusta la confusión? Bueno, pues tradicionalmente se han utilizado distintas técnicas. Diseño de investigación, como el estudio de casos y controles, finalmente es un ajuste por confusión. También muy utilizado emparejar tratados y no tratados, ¿vale? Tiene el problema que no podemos emparejar por demasiadas variables, ¿de acuerdo? Pero ha estado denostado durante mucho tiempo y ahora otra vez se ha puesto de moda. Por cada paciente tratado buscamos un paciente no tratado con 2 o 3 características similares, ¿vale? Ajustar por confusores, modelos de regresión o estratificación e índice de propensión, que es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? El índice de propensión consiste en construir a partir de un conjunto de variables predictoras observadas y medidas una función que estime la probabilidad que tienen los pacientes de ser tratados. De alguna manera es un score, como lo que habéis utilizado para para clasificar a los pacientes en riesgo. Con lo cual, la idea es una sola puntuación me resume la probabilidad que tiene el paciente de ser tratado. Ya no voy a tener que utilizar todas las variables. Con el score me va a ser sencillo de ajustar, ¿vale?
Los ejemplos posteriores voy a utilizar un artículo que publiqué con otros investigadores que también colaboró mucho, que son pacientes con tromboembolismo pulmonar, y lo que se quería evaluar en este estudio es el efecto de colocar un filtro de vena cava. En este momento solo había un ensayo clínico publicado, un estudio francés con pocos pacientes, y gracias al registro Riete pues se pudo evaluar el efecto en la supervivencia de colocar un filtro de vena cava en pacientes con tromboembolismo venoso y riesgo de sangrado alto. ¿Cómo se calcula este índice de propensión? Pues es un modelo de regresión logística, ¿no?, habitualmente, en el que la variable dependiente es el tratamiento. En mi caso, filtro de vena cava sí, filtro de vena cava no. Y variables independientes, todas las variables que se consideraban posiblemente confusoras. Se guarda la probabilidad predicha por este modelo. Los modelos de regresión logística finalmente te permiten dar una probabilidad, y esa probabilidad refleja el índice de propensión de cada paciente de ser tratado. Con una combinación de variables podríamos establecer que para un paciente que tuviera una presentación en TVP, con 57 años, cáncer previo, con estas frecuencias cardíacas y tensiones arteriales, que tenía anemia, sangrado activo y que estuviera inmovilizado, este paciente tendría un 44% de recibir un filtro. En cambio, un paciente cuya presentación fuera embolismo pulmonar, 40 años y con esas frecuencias cardíacas, no tenía cáncer, no tenía anemia, no tenía sangrado, pues fijaros que tenía una probabilidad bajísima de recibir un filtro de vena cava. En la izquierda es el modelo de regresión en el que están los odds ratios. Se pueden fijar que hay odds ratios en torno a 1,5, por ejemplo, entre TVP y TEP, pero hay otros odds ratios de 22, como es el sangrado o la hemorragia, ¿no? El de estar con un sangrado, una hemorragia activa, multiplicaba por 20, por más de 20, la probabilidad de recibir un filtro de vena cava. Planteamos un modelo en el que la variable dependiente es el evento, la variable independiente es el tratamiento, y ajustamos mediante EPS, mediante el índice de propensión. Lo más frecuente es emparejamiento. ¿Qué significa eso? Que para un paciente que tenga una probabilidad de 0,2, vamos a buscar otro paciente que tenga una probabilidad y sea tratado, ¿no?, que no tenga filtro, en este caso, vamos a buscar otro paciente que tenga 0,2 o 0,19 o 0,18. ¿Y qué pasa si tiene 0,26? El que, bueno, pues pensaremos si esa es su pareja o no, ¿vale? Otra alternativa es la estratificación. Para ello cogemos a todos los pacientes, los dividimos en quintiles o en cuartiles, y lo que hacemos es estimar el efecto del tratamiento en cada uno de los cuartiles y los combinamos, como si fuera una especie de metaanálisis, ¿no? Hacemos los 4 grupos y luego haríamos el metaanálisis. Ponderación, que simplemente es ponderar la asociación entre el tratamiento y el evento por un peso que habitualmente es el inverso de la probabilidad de haber recibido el tratamiento que han recibido, ¿vale? El peso es 1 partido por P en los tratados y 1 partido por el complementario de P en los no tratados. Y regresión, que simplemente es añadir en un modelo de regresión en el que la variable dependiente fuera muerte, la variable independiente fuera filtro, el PS, ¿vale? Lo más habitual, quizá lo que más se encuentra son emparejamiento, ¿de acuerdo? El emparejamiento tiene inconvenientes y ventajas, ¿no? La ventaja principal, creo, que al final construyes una tabla que es muy similar a la del ensayo clínico, con lo cual dices, si las dos ramas fueran parecidas, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ¿en qué consiste el emparejamiento? Pues lo que he dicho, ¿no? Para un paciente con un PS concreto, con un índice de propensión concreto, una probabilidad concreta, buscar otro paciente con una probabilidad similar, ¿vale? Esto se puede emparejar
con toda la base de datos o emparejarlo por centro. Por ejemplo, una de las críticas que nos hicieron a nosotros fue que, claro, no era lo mismo emparejar un paciente del Ramón y Cajal con un paciente del hospital de no sé dónde, que no había posibilidad de ponerle filtro durante el ingreso en urgencias, o por año, ¿no? No es lo mismo emparejar a un paciente que haya tenido un TEP en el año 2019, emparejarlo con un paciente del 2000. Pues a lo mejor ya han cambiado más cosas, ¿no? Entonces, los pacientes con el mismo PS se podrían imaginar que es como si aleatoriamente hubieran ido a una rama o a otra. Y si hay diferencias en los resultados, dado que para todas las variables o para la combinación de todas las variables son iguales, pues la diferencia se debe al tratamiento. Tipos de emparejamiento hay muchos, ¿vale? Lo más frecuente es el vecino más cercano, ¿no? La pareja más cercana, pero hay otras alternativas, ¿no? de emparejamiento. El vecino más cercano se entiende perfectamente, es buscar aquella pareja con la diferencia mínima entre el tratado y no tratado. Para un paciente que tenga 0,20, busco aquel paciente que se me parezca más al 0,20, ¿de acuerdo? Hay veces que en vez de hacer el emparejamiento 1 a 1, pues hacemos 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Por estudios de simulación se ha visto que tampoco se gana demasiado por emparejar más controles. Típicamente tienes más controles que tratados, ¿de acuerdo? Con lo cual es posible también emparejar con varios vecinos, pero insisto que tampoco se han encontrado demasiadas diferencias. Hay veces que se puede decidir también, y esto por eso insistimos en que en el protocolo debería estar bien registrado antes de empezar, cuál es la distancia máxima a la que voy a llegar. Es decir, y si el paciente más cercano está a 0,3, ¿lo voy a coger? Bueno, pues hay distintas reglas para establecer que como mucho me puedo ir a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues los 4 primeros están muy cercanos, pero a lo mejor los 2 últimos ya tratados y no tratados son demasiado diferentes, ¿vale? Y más alternativas como vecinos más cercanos con cal y reemplazamiento y combinaciones de ellas, ¿vale? Y una vez emparejado, ¿qué hacemos? Vale, pues una vez emparejados se realiza la tabla 1 que nos mostraba antes Javier. ¿De acuerdo? Aquí también huimos de las P's, no ponemos las P's entre tratados y no tratados, pero se propone calcular la diferencia estandarizada. La diferencia estandarizada que ya en algunos ensayos también aparecen, hay algunos ensayos que en la tabla 1 aparecen las diferencias estandarizadas, se calcula como la diferencia de medias dividido por una desviación típica común. Y habitualmente se establece que como mucho esas diferencias estandarizadas deberían ser del 10%. En general no se recomienda utilizar test estadísticos para dar una P. Si los utilizamos hay que tener en cuenta que son muestras relacionadas. En el ejemplo de los filtros que les mostraba anteriormente, pues pueden ver que las diferencias estandarizadas, ¿vale? Que es la columna esta, ¿no? Pues era, por ejemplo, para la edad del 20% antes del emparejamiento y pasaba al 5% después del emparejamiento. ¿De acuerdo? Había diferencias aquí de 3 años, después del emparejamiento las diferencias no llegan a 1 año, ¿vale? Por ahí hay alguna, por ejemplo, sangrado activo reciente, que casi era del 100%, 96%, no lo veo ahí, 96%, después del emparejamiento pasaba a 0,6, a los 6 por 1000. Entonces, al final, como pueden observar, todas las diferencias estandarizadas eran menores de 10. ¿De acuerdo? Esto no es un resultado, pero es un resultado buscado. ¿De acuerdo? O sea, una de las dificultades que tiene es que no debemos dejar muchas diferencias estandarizadas por encima del 10%. Con lo cual, en este ejemplo, pues hubo que utilizar unas veces sangrado reciente, anemia, hemorragia reciente, hemorragia no tan reciente,
para intentar cuadrarlo. ¿De acuerdo? Hemoglobina como continua, como discreta, para que al final todas las diferencias estandarizadas fueran del 10%. Si aún así permanece alguna por encima del 10%, en análisis se podría corregir. El modelo se evalúa la asociación entre la exposición, el tratamiento y el outcome mediante un modelo de regresión que, como son emparejados, se utiliza un modelo de regresión de medidas repetidas, ¿vale? Aunque algunos autores utilizan modelo de regresión y ya está. Y si hubiera alguna variable que resultara todavía muy desbalanceada, pues se introduce en el modelo como una covariable más. Típicamente, este tipo de modelos de índice de propensión pues se establecen algunos análisis de sensibilidad. Por ejemplo, estableciendo a lo mejor algún criterio de selección o en la parte más estadística cambiando los caliper, ¿no? Las diferencias, o cambiando alguna variable basal para de alguna manera verificar que los resultados son iguales, ¿vale? O haciendo con reemplazamiento o cambiando alguna característica más. Este es el resultado final del modelo de los filtros, en el que se veía que no de forma significativa, pero reducían la aparición de muerte a los 30 días cuando emparejábamos por índice de propensión. Entonces, como puntos claves, señalar que el índice de propensión permite evaluar el efecto causal de un tratamiento, exposición, ajustando por variables confusoras, que hay muchas opciones dentro del índice de propensión, aunque el emparejamiento es lo más frecuente. Cuidado con las diferencias estandarizadas, hay que intentar que no sean mayor del 10%, y una vez emparejado los análisis estadísticos ya son muy sencillos y se puede utilizar esta misma población emparejada para evaluar distintos outcomes, siempre que esos outcomes sean también confusoras, las variables confusoras sean para los distintos outcomes. En cuanto a la selección de variables, pues habitualmente se plantean varios modelos, como me he señalado anteriormente. ¿Cuál es el mejor modelo? Pues aquel en que las características de tratados y no tratados sean iguales. Con lo cual, si diferencias estandarizadas mayor del 10%, pues insisto que hay que replantear modelos. Por estudios de simulación se ha visto que, aparte de un planteamiento clínico, ¿no? Lo que hemos visto en el DAG, hay algún planteamiento estadístico, ¿no? Entonces, variables que se relacionan con el resultado y solo con el resultado sí deben incluirse, dado que decrecen la variable y no se modifica el sesgo. Variables que se relacionan solo con la exposición y no con el resultado no deberían incluirse, incrementan la varianza y el sesgo igual. Y variables que se relacionan con ambos sí deberían incluirse. Para ello es fundamental establecer bien el DAG, establecer bien el gráfico causal y de alguna manera explorarlo bien. Y por último, yo creo que voy sobrado de tiempo, asunciones en la causalidad, ¿vale? Hay algunas asunciones que en los ensayos clínicos se dan por hechas y en los estudios observacionales hay que, de alguna manera, reafirmarlas, ¿no? Consistencia, ¿no? La primera asunción es la asunción de consistencia. La exposición se tiene que poder definir sin ambigüedades, ¿vale? Es muy fácil establecer, entre comillas, si un paciente se toma o no se toma un fármaco. Ya sé que no es tan sencillo como eso, pero evaluar, por ejemplo, la exposición a pesticidas es mucho más complejo, o evaluar el efecto de la dieta mediterránea es realmente complejo, ¿no? de evaluar. Entonces, esto en fármacos habitualmente es sencillo, relativamente sencillo.
en otro tipo de exposiciones no es tan sencillo. Intercambiabilidad, ¿vale? Intercambiabilidad indica que si yo cojo un paciente tratado y no tratado y los cambio, las características de los confusores no deberían cambiar mucho, ¿vale? Eso en el ensayo clínico el azar lo hace, ¿vale? Pues aquí debería ser también realizado, ¿eh? Por eso la necesidad de que pacientes tratados y no tratados sean iguales. Otra asunción, que es una asunción que claramente en los ensayos clínicos se establece, es la positividad. Si un fármaco está contraindicado para un cierto tipo de pacientes, en los criterios de inclusión se excluyen, ¿no? Los criterios de exclusión, si el fármaco o el placebo o el tratamiento control no lo puede recibir un paciente, es excluido. Eso en los estudios observacionales habitualmente no se hace cuando estamos comparando dos tratamientos, y debería ser excluido. Es tan sencillo como lo que hemos visto al principio, el protocolo del ensayo clínico, aplicarlo aquí. Y digamos, similarmente a lo que se estableció en el ensayo tal, voy a aplicar los mismos criterios, ¿no? Un tratamiento teratogénico no se aplica en embarazadas, pues las embarazadas no deberían entrar cuando estamos comparando los dos tratamientos, ¿de acuerdo? No, la probabilidad de recibir el tratamiento es cero, ¿vale? ¿Qué pasa con los ensayos clínicos, con los índices de propensión cuando se comparan con ensayos clínicos? Bueno, pues de estos hay varios estudios. Este es un estudio también realizado en TEP. Es un tipo de estudio metodológico en el que se ha evaluado distintas preguntas en TEP, ¿no? En tromboembolismo pulmonar, que tiene un ensayo clínico, y lo que hemos hecho, lo que hicimos es buscar los mejores estudios observacionales para esa misma pregunta. ¿De acuerdo? Dice, ¿se puede superponer unos y otros? Bueno, globalmente se pueden superponer, pero en este ejemplo que traigo no siempre fue así, ¿vale? Por ejemplo, cuando se comparaba una dosis o dos dosis de enoxaparina, los resultados del ensayo clínico, del mejor ensayo clínico o del metaanálisis del ensayo clínico, con respecto al índice de propensión, los resultados iban en sentido contrario. Y también en el primer ejemplo, en el que era trombolisis sistémicas versus no trombolisis, también los resultados eran distintos. Y no claramente siempre van a favor o en contra del tratamiento. Con lo cual, no siempre un ensayo clínico da los mismos resultados que un índice de propensión y al revés. Tampoco estoy seguro cuál es el mejor, tampoco estoy seguro cuál es la verdad, ¿vale? Y comparando con modelos de regresión, bueno, pues aporta el índice de propensión con respecto a los modelos de regresión clásico, que seguramente muchos habéis visto en cursos de bioestadística. Bueno, pues este es un estudio de Cepeda en el que por estudios de simulación ve cuándo son distintos. La conclusión fundamental que establece en el grupo de Cepeda es que si el número de eventos por confusor está por encima de 7, 8, ¿no?, los resultados suelen ser similares, ¿de acuerdo? Si hay menos eventos por confusor, los resultados del índice de propensión son claramente mejores, ¿de acuerdo? Para mí también, eso no lo dice Cepeda, yo creo que el índice de propensión te obliga a ir más lento, te obliga a hablar más con el clínico, con lo cual, de alguna manera, favorece ir reflexionando en cada una de los pasos que hay que dar. Son más pasos que los modelos de regresión, con lo cual hay que ir más despacio y compartir de alguna manera por qué me ha salido esta diferencia y cómo lo podríamos arreglar. Entonces, como conclusiones, la técnica de índice de propensión permite corregir la confusión en estudios observacionales. Por supuesto, no corrige lo que no se ha medido,
¿vale? Es implementable mediante paquetes estadísticos habituales. Nosotros utilizamos habitualmente Stata, pero R lo puede hacer y SPSS puede hacer también algunos de los procedimientos, ¿no?, que hemos visto aquí. Y bueno, pues el estadístico ayuda a realizarlo, pero se necesita del investigador clínico, del experto en trasplante, para realizar este tipo de análisis, seleccionar fundamentalmente las variables, decidir si esta variable o esta, ¿qué ponemos? ¿Anemia o hemorragia reciente? Yo eso no lo sé. Eso me lo tenéis que decir vosotros. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a hacer un turno de preguntas. Tenemos tiempo en la audiencia y luego al final de todo volveremos a una discusión conjunta. ¿Hay preguntas? Seguro que sí. En la audiencia, si no, ya lanzo yo. Realmente en el campo del trasplante, y concretamente sobre todo en el campo del trasplante renal, hoy día, ¿no?, hay un problema grande con el tema de demostrar beneficios con ensayos clínicos, por ejemplo, en el campo, uno de los campos que había sido más potentes, que era la inmunosupresión, ¿no?, que es la inmunosupresión. En los últimos años, la mayoría de fármacos, utilizando los endpoints tradicionales, digamos, no han demostrado los beneficios esperados, y eso ha llevado a discutir los propios endpoints, establecer endpoints intermedios o con, bueno, ahora incluso utilizando pues tecnología de inteligencia artificial, etcétera. Livebox es un ejemplo. O incluso volver para atrás, y concretamente la pregunta va en ese aspecto, el volver a los registros, ¿no?, los datos reales, que en el fondo son registros. Pero cuando uno baja a ese nivel, muchas veces lo que ocurre, yo creo que lo has mencionado en parte, es las definiciones de las variables. Es decir, por ejemplo, en un registro, pues yo qué sé, el rechazo es una cosa, y en otro registro el rechazo es esa misma cosa más el subclínico más el no sé qué, ¿no?, lo que se llama armonización, ¿no? Y esto realmente es un gran problema. No sé si hay o se está pensando en herramientas que sean capaces precisamente de superar esta dificultad de armonización de los datos. Ya. O sea, yo creo que un poco ese aspecto es lo que yo reflejaba de consistencia, ¿vale? Que yo me refería fundamentalmente a la consistencia en los tratamientos, pero como bien señalas, también en los outcomes, también en otras covariables, ¿no? Fiebre, ¿qué es fiebre? Bueno, pues mayor de 38, mayor de 37,5, mayor de 36. Es muy complejo de establecer. Quizá desconozco si existe alguna forma de ligar, ¿no?, o tener en cuenta que el rechazo en el hospital X lo definen de una forma y en el hospital Y de otra forma. Pero yo creo que hay una sesión, no sé si es esta tarde o mañana, tenemos que crear un registro ya de verdad, ¿no?, de trasplantes. Yo no sé si estaré y me dejarán votar, pero yo digo que sí, hay que hacerlo ya, ¿no? Y prospectivo, que todos entendamos, o que todos entendáis, o que todos fijéis que la fiebre es mayor de 38, no mayor de 37,9. Un registro es algo, yo creo que obligatorio. O sea, yo con este estudio de TEP, de Riete, creo que en lo que llevamos de año han publicado 25 papers de todos los tipos, ¿vale? Y es una oportunidad para los jóvenes, para las tesis doctorales, para investigar. Empezar un ensayo clínico, se ha comentado antes, es muy complejo. Hay que tener canas. Aquí algunos de vosotros estáis con ensayos clínicos, pero ensayo clínico es algo muy complejo. Esto no es fácil, pero se puede hacer. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Pues pasamos a la siguiente. Bien, pasamos a la última presentación sobre análisis de supervivencia, Kaplan-Meier y regresión de Cox, asunciones, que nos presenta Víctor Abraira. Muchas gracias, Víctor, por el esfuerzo de venir y por participar en las actividades de la sociedad. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Aunque tengo un poco la sensación de que vengo a hablar de mi libro, ¿no? Siempre me invitáis para que cuente lo mismo. Eso me mete cierta presión de que necesito cambiar lo que he contado, porque aunque luego miro al público y no son los mismos que otras veces, ¿no? O sea, que podía no haber cambiado, pero he cambiado. Entonces, no estoy muy seguro que me dé tiempo a acabar todo lo que estaba previsto. Pero bueno, vamos para allá. ¿Qué es el análisis de supervivencia? ¿No? Es un conjunto, simplemente recordarlo, esto lo tenéis todo claro, ¿no? La variable de interés es tiempo hasta que ocurre un evento y su dependencia de otras posibles variables. La más frecuente en la literatura clínica es tiempo hasta la ocurrencia de la muerte del paciente, de ahí el nombre de análisis de supervivencia, pero no es la única, ¿no? También se estudia tiempo hasta la curación, hasta la aparición de la enfermedad, hasta la recaída. Fuera de la investigación clínica, tiempo hasta que se produce, hasta que un cierto producto falla. Entonces, hay libros que se llaman no análisis de supervivencia, sino análisis del tiempo de fallo. Son las mismas técnicas, pero pensados en otro campo. O tiempo de espera hasta recibir un servicio, ¿no? Tiempo de espera, análisis de colas, se le llama en algunos textos a esto mismo, etc. ¿Cuánto se usa en clínica, ¿no? Esto es de una investigación que hicimos nosotros, que se comparaba las revistas de más impacto que hacían investigación clínica, incluyendo siempre en cada especialidad una española, de cuántos usaba en el 91 y cuántos usaba en el 2007, ¿no? Entonces, bueno, vemos que efectivamente es muy útil, ¿no? Y creciendo, salvo en oncología, porque ya era muy alta en el 91, en general el uso de estas técnicas es muy frecuente en la investigación clínica. ¿Por qué es necesario? O sea, ¿por qué para estudiar esta variable, que el tiempo hasta que ocurre un evento, que es una variable continua, no se usan las técnicas convencionales de estudiar variables continuas, como la análisis de la varianza o los modelos de regresión simples, ¿no? Porque tenemos problemas con la medición, ¿no? Un estudio típico es así. Seguimos a la gente, no todo el mundo empieza en el mismo momento y seguimos hasta que ocurre el evento y, claro, el estudio tiene que acabar en algún momento. Aquí estoy representando con un cuadrado el evento, ¿no? En este caso hay 6 pacientes, en el paciente B y en el paciente D ha ocurrido el evento. Los pacientes A y E los hemos perdido por el camino y los pacientes F y C no les hemos perdido, pero al final del estudio no ha ocurrido el evento. De modo que, finalmente, tanto en las pérdidas como en los no eventos al final, el problema es que es desconocido. Por tanto, si aquí es desconocido el tiempo. Si estuviéramos interesados en el evento, de los 6 pacientes sabemos que en 2 ha ocurrido y en 4 no. Pero si nuestro interés es el tiempo hasta el que ocurre, pues efectivamente aquí tenemos justamente un problema. O sea, que en una parte que finalmente, aunque en principio los clasificamos como cosas distintas, las pérdidas y los no eventos al final, finalmente es lo mismo y se le llama censuras. Entonces, justamente el análisis de supervivencia lo que nos permite es manejar la información parcial que tienen las censuras, ¿no? Fijaros que el paciente C, que no sabemos el tiempo en que ha ocurrido, tenemos una información relevante. Es el que hemos seguido más tiempo sin que ocurra. O sea, sabemos que ocurrirá después de 12. Esa es la mayor cifra que tenemos, ¿no? Y este sería, digamos, el problema importante. También hay otro menos importante, por eso está en gris, de que en general las variables de tiempo no son normales, ¿no? Este sería de un análisis que hicimos hace tiempo en el tiempo en diálisis de pacientes en el Ramón y Cajal, y efectivamente la distribución del tiempo es siempre muy asimétrica. No es normal, por tanto las técnicas convencionales no serían aplicables. Esto es menos importante que lo otro, ¿no? Digamos, esta gráfica no es normal, pero seguramente con una transformación tipo logaritmo o raíz cuadrada la podíamos normalizar. Lo relevante es lo de las censuras, ¿no? Si somos capaces de extraer información de las censuras. ¿Cómo describimos el tiempo de espera? Tiempo de espera me parece un nombre más general que tiempo de supervivencia, ¿no? Pues usando la información parcial de las censuras. Pues se hace mediante una función, la función de supervivencia, se representa por ST, o la función de riesgo, HDT, de Hazard en inglés, ¿no?
La de supervivencia es una función de ese tipo. En el eje X está el tiempo y en el eje Y estamos representando cuánto vale esa función, S, que es la probabilidad de que un individuo, el evento ocurra en un tiempo igual o mayor que t, ¿no? Si el evento es muerte, que un individuo sobreviva al menos este tiempo, ¿no? Por ejemplo, S de 100 sería la probabilidad de que un individuo sobreviva 100 meses o más, ¿no? Si nos dan la gráfica, podemos calcular esa supervivencia poniéndonos aquí en 100 y vamos para A. Si a veces se resume más, ¿no? O sea, el inconveniente de la función de supervivencia es que no la podemos poner en un resumen, de modo que a veces necesitamos resumir más esta información. Entonces, dependiendo del campo, espera que estoy andando al revés, se puede usar o mediana de supervivencia, también llamada en otros campos tiempo de semivida, que es el tiempo en que la función de supervivencia es 0,5. Si tenemos la gráfica de supervivencia, para buscar esa mediana es ir al revés. Marcamos aquí ese 0,5 y miramos a ver por qué va al revés esto. Ya, no, esto va bien, soy yo el que voy al revés. Entonces, en este caso, la mediana de supervivencia, fijaros que, dependiendo de cómo sea la gráfica, si esta gráfica no bajara del 0,5, la mediana de supervivencia es inestimable. O, en otros campos, se da supervivencia a tiempos fijos. Por ejemplo, en trasplantes es frecuente dar mediana de supervivencia. En cáncer, por ejemplo, es más frecuente dar supervivencia en 5 años. Función de riesgo, que es otra manera de darlo. Esta función aquí tenemos el tiempo y aquí el riesgo. Es la densidad de probabilidad de que el evento ocurra en el tiempo t condicionada a que es mayor que un cierto tiempo. Es decir, la función de riesgo a los 50 meses es la densidad de probabilidad de morir a los 50 meses condicionada a que ya se ha sobrevivido hasta entonces. Fijaros que el que esté condicionada es muy importante, digamos, para el paciente. Si yo soy un paciente de una cierta corte y ya he vivido 10 años, dice, ¿cuál es la función de supervivencia a 10 años? A mí no me dice nada, porque yo soy de los que ya he llegado hasta ahí, de modo que sería útil una información condicionada a que yo ya he llegado a 100. De modo que, desde ese punto de vista, la función de riesgo sería más informativa. La dificultad está en esto de que no es una probabilidad, sino que es una densidad de probabilidad. Es decir, es una probabilidad instantánea. Me da la probabilidad de que morir exactamente a los 50 meses, dado que he llegado hasta ahí. Eso ya, en general, tiene poco interés. Si quiero calcular probabilidades a partir de la función de riesgo, tengo que hacer cálculos. No, la curva en sí mismo no me da esa información. Diferencia entre S y H. S se enfoca en la no ocurrencia del evento, me da la probabilidad de que no ocurra, mientras que H en la ocurrencia. H está condicionada, o sea, el riesgo, mientras que S no. S es una probabilidad, mientras que H de T es una densidad de probabilidad que manejamos peor intuitivamente. Y además H se suele representar suavizada, no es la estimación, porque solo podemos estimar H en los puntos donde han ocurrido eventos. Y fuera de eso es 0. Por tanto, hay que suavizarla con algún promedio. Y ello hace más intuitivo el manejo de S de T, de modo que aunque están muy relacionadas, tan relacionadas que si dado una podemos calcular la otra, calcular exactamente, lo que suele presentar en la literatura es supervivencia. ¿Y cómo lo estimamos? Pues con el método de Kaplan-Meier es el más frecuente, es un método no paramétrico y de máxima verosimilitud, que a otros no nos importa mucho esto. El asunto es que si tenemos una serie de tiempos en los que ocurren eventos, la función de riesgo en cada uno de esos tiempos, y solo en eso la podemos estimar, es cuántos eventos han ocurrido partido por cuántos individuos hay. Con evidencia que sea un método por más efectivo es muy intuitivo, ¿no? Si hay 50 pacientes y muere uno, el riesgo es 1 partido por 50. Y la supervivencia en cada tiempo es el producto de 1 menos H,
O sea que multiplicado por todos los tiempos anteriores. Vale. Puntos críticos. Uno es el tiempo global de seguimiento. Dado que a cada paciente le seguimos un tiempo distinto, ¿cómo caracterizamos el tiempo de seguimiento? Pues el más habitual en la literatura clínica es dar la mediana de seguimiento. Sin embargo, esto es incorrecto, digamos, dado que si un evento ha sido temprano, si en un paciente ha ocurrido muy pronto al inicio del seguimiento del evento, dice, le hemos seguido poco tiempo, pero le hemos seguido todo el tiempo relevante. De modo que ahí esa información de que hemos seguido poco es falsa. Le hemos seguido todo lo que se puede seguir. Por lo tanto, es mejor dar la mediana de las censuras. Es decir, ¿cuál es la mediana del tiempo de seguimiento a los que podíamos seguir más? ¿De acuerdo? Otro punto crítico que no siempre se maneja bien es la precisión de las estimaciones. Puesto que estamos estimando a lo largo del tiempo y a medida que pasa el tiempo hay menos pacientes, pues la precisión de las estimaciones a medida que pasa el tiempo va cambiando, va disminuyendo. Y otro en el que voy a insistir más en esta charla es que el método asume que las censuras son al azar. Son al azar significa que no tienen información. Los individuos que se censuran tienen el mismo pronóstico que los que siguen en el estudio. Esto es lo que asume el método. Y otro punto crítico es elección del evento, ¿no? que está un poco relacionado con lo anterior, ya veremos, ¿no? En el caso de trasplante, mortalidad. A veces nos planteamos, ¿es mortalidad por todas las causas o mortalidad específica? Hemos hecho un trasplante renal, ¿qué nos interesa? ¿Muerte por todas las causas o muerte por un problema renal? O pérdida del injerto. Y censura versus evento competitivo, que desarrollaremos un poco más adelante. Y asunción de riesgos proporcionales, ¿vale? Precisión de las estimaciones. Las gráficas deberían incluir algún índice de precisión de las estimaciones. Porque pasa esto, ¿no? Como a medida que pasa el tiempo tenemos menos individuos, las estimaciones son cada vez más imprecisas. De modo que deberíamos dar el intervalo de confianza. Fijaros en esta gráfica, si no hubiera el intervalo de confianza, la sensación que produce es que la supervivencia va disminuyendo, pero que aquí se estabiliza. Digamos, en un tercio de la gráfica, la supervivencia se ha estabilizado. Dice, esa impresión es falsa, puesto que aquí la anchura de la estimación es más ancha, de modo que es compatible la precisión de las estimaciones con que esto siga bajando al mismo ritmo que lo anterior, de modo que es obligatorio que demos estos intervalos de confianza. Esta es, sin embargo, una gráfica de un artículo en el que yo soy coautor, además el responsable estadístico del artículo, y aquí no pusimos intervalos de confianza. Dice, ¿por qué no los pusimos? Porque hay 5 gráficas, ya se juntan bastantes y aquí poco intervalo de confianza no se ve nada, es una mancha, ¿no? Entonces, una alternativa a esto es poner debajo la tabla de individuos en riesgo. Tiene el inconveniente de que es el lector el que debe recordar cómo se calculan aquí las cosas, ¿no? La formulita esa de supervivencia. Fijaros, en este caso, el grupo, esto era sobre el linfoma, la gráfica azul, la que va por arriba, es la de no tratamiento, no es un estudio observacional, no es un ensayo clínico. Fijaros que esta gráfica es muy estable, pero en el tiempo 100 nos quedan 5 pacientes. Es decir, ¿qué pasaría aquí si simplemente muere uno de los 5? El riesgo en ese punto es 1/5, o sea, 0,2. Por tanto, la supervivencia habría que multiplicarla por 1 menos 0,2. Habría que multiplicarla por 0,8. Simplemente un paciente aquí bajaría la gráfica de arriba prácticamente hasta la gráfica siguiente, hasta 0,8. ¿De acuerdo? Entonces, si no ponemos intervalo de confianza, claro, obligamos al lector al que recuerde cuál es la formulita, por qué se multiplica cada cosa, ¿no? Hay incluso una recomendación de que, una recomendación hecha además por la Santísima Trinidad de la Bioestadística Británica, de Pocos, Claymore y Allman, que dice
que estas gráficas no deberían llegar más allá del 10% de los individuos, justamente por problema de imprecisión. Es decir, aquí empezamos con 160, 171, o sea que debía pararse más o menos por aquí esta gráfica, porque a partir de ahí tiene menos precisión. A pesar de que hace 20 años que se hizo esta propuesta, nadie hace caso, todo el mundo sigue publicando así, por tanto, lo deben hacer nosotros como lectores, ¿no? O sea, a partir de, o bien recordar la formulita de por qué se multiplica cada una de estas curvas por un solo paciente, o bien decir, a partir del 10%, donde solo quede menos del 10%, no le hago caso, ¿no? Esta gráfica también ilustra un aspecto sobre el que voy a incidir después, ¿no? Fijaros que aquí dice la supervivencia de este grupo está cerca del 90%. Dice, coño, si solo quedan 5 de 100 y pico que empezaron, ¿cómo nos da una supervivencia tan alta cuando quedan muy pocos? Dice, este es el impacto que tienen las censuras. Dice, tenemos la supervivencia aquí tan alta porque está estimando de alguna manera qué hubiera pasado con las censuras. Por tanto, este aspecto de las censuras, dice, ¿y cómo lo tiene en cuenta? ¿Por qué es tan alto aquí cuando quedan tan pocos pacientes? Porque este método asume que las censuras son al azar, que los individuos censurados, si no se hubieran censurado, seguirían con la misma probabilidad que los que siguen. Son al azar. Dice, ¿y eso es así? Bueno, las censuras impiden observar el evento, pero se asume que éste ocurrirá siempre, ¿no? Con lo cual, si el evento es muerte, esta es una asunción razonable, ¿no? Si uno no está muerto cuando acabó el estudio, se morirá después. Pero si el evento no es muerte, si el evento es rechazo del órgano, ya no es tan razonable. Si el evento es curación, tampoco. Además, la estimación por Kaplan-Meier asume que ocurrirá con la misma probabilidad que los que siguen vivos. Es decir, que las censuras y el azar tienen el mismo pronóstico que las no censuras. ¿Eso es así? Imaginar que las censuras son individuos más viejos. Pues desgraciadamente los viejos tenemos menos probabilidad de seguir vivos que los jóvenes, ¿no? Pues ya no se cumpliría la asunción. Y no es fácil verificar directamente. Por tanto, en un estudio, por lo menos nos deberían comunicar cuál es el mecanismo de censura y cuáles son las características de las censuras. Y que seamos todos los que estimamos si esa asunción de que son al azar se verifica o no se verifica. Espero acabar controlando lo del ratón antes de que acabe esto. Otro punto crítico, ¿no? Elección del evento. Mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa específica. Mortalidad por problemas nefrológicos y el trasplante de renal o mortalidad por cualquier causa. Mortalidad por todas las causas se considera más robusto porque es más fácil. O sea, saber si un individuo está muerto o no, en general es fácil. Saber de que ha muerto no es tan fácil, ¿no? No solo porque no se hacen autopsias, sino porque yo en todos los estudios que he estado, que tratamos de hacer mortalidad específica, siempre hay discusiones, ¿no? De este señor porque se ha muerto. Es la patología, es complicación de la patología, complicación del tratamiento. Por tanto, yo nunca he estado en un estudio que la mortalidad por causa específica esté clara. Siempre hay grandes problemas. Mortalidad por todas las causas está más clara. Pero bueno, a veces, si estamos en un estudio etiológico, nos interesa mucho la mortalidad por la causa específica, ¿no? Por tanto, es una decisión crítica esta. En el caso del trasplante, mortalidad o pérdida del injerto. Hay que considerar tanto nuestro interés como la implicación con respecto a las censuras. Es decir, si el evento es pérdida del injerto, ¿qué hacemos con un paciente que muere con el injerto funcionando? Si lo censuramos, el método está asumiendo que si no hubiera muerto, hubiera perdido el injerto con la misma probabilidad que los que siguen. ¿Eso se cumple o no se cumple? Y esto, además, como de las censuras no sabemos qué ha pasado con ellas, tenemos dificultades para averiguar si se cumple o no se cumple, ¿no? Pero por lo menos sería obligatorio que nos describieran qué es lo que ha pasado y que nos dijeran las características de estos pacientes. A diferencia de la censura, la censura que, digamos, impide observar el evento
pero se asume que ocurrirá después, un evento competitivo impide la ocurrencia del evento. Ejemplo, muerte en diálisis y al paciente se le trasplanta. Si se le ha trasplantado, ya no muere en diálisis, ¿no? El trasplante no es una censura, es un evento competitivo. ¿De acuerdo? Este es un ensayo clínico publicado, igual hay alguno de los autores en la sala, ¿no? En el 2013. Entonces, comparan la hemodiálisis de alta eficiencia por la diálisis convencional. Hay 906 pacientes, la mitad continúan con la hemodiálisis y la otra mitad van al estudio, al tipo experimental, ¿no? El outcome de interés es la mortalidad por todas las causas, está bien especificado, y outcomes secundarios incluye mortalidad cardiovascular, todas las causas de infección, etc. El asunto es que durante el tiempo de observación, 355, fijaros, hay 900 pacientes y 355 acaban prematuramente el estudio, de ellos 180 por trasplante. Estaban en diálisis y pasan a trasplante. Otros, dices, 58 por cambio de la unidad de diálisis. Ahí sí podríamos asumir relativamente fácil que es al azar la censura, ¿no? 33 por cambios organizacionales, etcétera, ¿no? O sea, pero hay 180 que efectivamente la asunción de que esto es una censura al azar es por lo menos cuestionable, ¿no? Bueno, estoy otra vez al revés. Estos mismos autores, 3 años después, hacen un reanálisis de este estudio en que consideran la mortalidad considerando riesgos competitivos y el trasplante renal como covariable tiempo dependiente. ¿Vale? Es decir, y repasando lo que hicieron aquí, el análisis posibles cuando pasan estas cosas sería el análisis por tratar, de la que ya han hablado antes Javier y Alfonso, que claro, esto solo es aplicable en los ensayos clínicos, no se podría hacer en un estudio observacional. La otra cosa es, una de las cosas que ellos hacen, incidencia en el segundo estudio, incidencia acumulada con riesgos competitivos, que es lo que vamos a mencionar enseguida, modelo de regresión con covariables tiempo dependientes y modelos multiestado. En el artículo de esto no hablan, seguramente en aquella época no era fácil de hacer esto, no había un software fácilmente disponible para hacer estas cosas y yo comentaré un poco después. Incidencia acumulada. Dice, mejor que dar la función de supervivencia, sería que es la probabilidad de que no ocurra el evento, cuando tenemos un evento, estimar la función de incidencia acumulada y la probabilidad de que ocurra un evento en presencia de otros. Si no hubiera eventos competitivos, la incidencia acumulada es simplemente 1 menos la supervivencia. De modo que en muchos artículos, a veces, en lugar de dar la función de supervivencia, dan la incidencia acumulada. Pero si hay más de un evento, si hay eventos competitivos, la incidencia acumulada ya tiene una fórmula ligeramente distinta. O sea, con lo cual tenemos que usar un software especial, un software que permita hacer esto, ¿no? Ejemplo, es ensayo clínico con mujeres con cáncer de mama. Evento, recurrencia local. Evento competitivo, cáncer en otra localización. Si estamos estudiando recurrencia y aparece un cáncer en otra localización, eso ya no es correcto tratarlo como censura. La probabilidad de esas mujeres le puede aparecer la recurrencia local después, pero claramente con una probabilidad distinta, porque se le va a tratar, etcétera, ¿no? De modo que aquí, mejor que tratar el cáncer en otra localización como censura, sería evento competitivo. Y este sería el resultado del análisis con incidencia acumulada, ¿no? Hacemos el 0 es el control, el 1 es el tratado, en azul está la incidencia acumulada de la recurrencia local y en rojo la incidencia acumulada de la incidencia distal, o sea, del cáncer en otra localización. Y fijaros lo que puede pasar, ¿no? Estos son datos reales, ¿no?
la incidencia acumulada de la recurrencia local ha bajado con el tratamiento, ¿no? En los controles es esta gráfica, en los tratados es esta. Pero la incidencia acumulada de los cánceres en otra localización ha subido con el tratamiento. De modo que si no tenemos esto, por tanto, claramente esto no es una censura. Para evaluar el efecto del tratamiento debemos manejarlo de esta manera y no con la supervivencia, la función de supervivencia convencional. ¿Cómo comparamos funciones de supervivencia? Pues la prueba más frecuente es el long run, que a partir de la suma de las diferencias entre el número de eventos observados y esperados en cada tiempo donde no hay eventos, calcula un estadístico que se distribuye como una chi cuadrada. Este sería un ejemplo. Esto también es una corte de trasplantados del Ramón y Cajal, supervivencia, hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Pues el long run nos va a decir que en los varones hemos observado 180 muertes, cuando esperaríamos 145 si no hubiera diferencia entre hombres y mujeres. En las mujeres hemos observado 55 y deberíamos ver 69 si no hubiera diferencia. A partir de estos cálculos hacemos el test y, por tanto, vemos que sí hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. El long run, que es el test más usado, asume riesgo proporcional, es decir, asume que el riesgo de un grupo en cualquier tiempo es igual al del otro grupo multiplicado por una constante. Y da el mismo peso a las diferencias en todos los tiempos, ¿no? Hay otros test que permiten ponderar esto, que si las diferencias son sobre todo tempranas, el test de Heehan-Wilkinson o Pito o Prentice, si las diferencias son tardías, el long run, si las diferencias son en medio, el de Taronway. Riesgo proporcional, diferencias tempranas, sería el test de long run. Diferencias tardías, ¿no? Diferencias tempranas, bueno, el de Pito, diferencias por el medio, el de Taronway. Estos test, de todos modos, tienen dos problemas, ¿no? El primer problema es cómo cuantificamos la diferencia, ¿no? Si hacemos el long run, pues decimos, bueno, pues la diferencia es significativa, pero ni la P ni la chi cuadrado me están diciendo cuán diferentes son. Y por otro lado, hombres y mujeres pueden ser distintos a otro factor, ¿no? Sobre todo si son datos que no son de un ensayo clínico, ¿no? En este caso, efectivamente, no podemos aleatorizar el sexo, ¿no? Entonces, esto se arregla con el análisis multivariante, con los modelos de regresión, que permiten solucionar ambos problemas, ¿no? Cuantificar el efecto y ajustar el efecto por otras variables. Y permite también crear modelos pronósticos, ¿no? En supervivencia se usa sobre todo y prácticamente en exclusiva en la investigación clínica el modelo de Cox. Hay otros modelos que asumen distintas formas para la función de supervivencia, planteando un modelo de regresión para los parámetros, pero el más sencillo, por sencillez y facilidad, es el de Cox. El modelo de Cox es así, que podéis decir, joder, si este es el más sencillo, ¿cómo serán los otros, no? Es el riesgo, que es una función del tiempo, y depende de un conjunto de variables, la X negrilla es un conjunto de variables, se puede representar de esta manera. El riesgo basal es el riesgo cuando todas las variables son 0 por E elevado a una combinación lineal de las variables. Dice, esto es sencillo porque es fácil interpretar los coeficientes. H sub 0 es el riesgo basal cuando todas las variables son 0. Esto lo podemos escribir de esta otra manera. El logaritmo del cociente de los riesgos, el riesgo cuando las variables son distintas de 0 a cuando son 0, es E elevado a esta combinación lineal
a este cociente es a lo que se llama riesgo relativo, y es decir, el logaritmo del riesgo relativo es una función lineal de las variables independientes, pero no del tiempo. Y podemos interpretar los coeficientes del modelo como en lo que aumenta es el logaritmo del riesgo relativo cuando cada variable aumenta una unidad manteniéndose constante las demás. Y por tanto la exponencial, y ya los paquetes estadísticos nos suelen representar directamente la exponencial, es el riesgo relativo cuando cada variable aumenta una unidad manteniendo constante las demás. Si fuera 1, o equivalentemente el coeficiente 0, la variable no se asocia al evento. Notad que, por tanto, el modelo implica que este riesgo relativo es constante y también implica efectos multiplicativos. Y el modelo no depende de cómo sea el riesgo basal. Por ejemplo, en el ensayo clínico ese que comentamos antes, estas son las variables que se asocian a la mortalidad. La variable que estaban estudiando principalmente era la membrana de alto flujo versus normal. Fijaros que es muy importante que en estas tablas nos digan las unidades en que estamos midiendo la variable, porque la interpretación del riesgo relativo es esto es por lo que se multiplica el riesgo por aumento de unidad. Tenemos que tener claro qué es el aumento de unidad aquí. Aquí el aumento de unidad es 0, la diálisis convencional, y 1, la que estamos viendo. Por tanto, las pacientes que han tenido la diálisis esta nueva tienen un riesgo de 0,76 con respecto a los otros, porque aumenta la edad. Está medida en años, por tanto, este 1,04 es cuánto aumenta el riesgo por cada año de edad que tenga el paciente, asumiendo que es la misma, que aumenta lo mismo el riesgo pasar de 50 a 51 que por pasar de 77 a 78. El género, pues nos dicen hombres versus mujeres, pues los hombres tenemos menos riesgos que las mujeres, en este caso, etcétera. ¿Vale? Ahora, el modelo de Cox también se puede, fijaros que si nos dan esta tabla, sabemos cuánto más riesgos tienen los mayores que los jóvenes, cuánto más riesgos tienen los hombres que las mujeres, los que tienen diabetes con los que no, pero dice, ¿cuál es el riesgo que tiene un varón que tiene 50 años, que no tiene diabetes, etcétera? Esta tabla no nos ayuda nada en este asunto, ¿no? Entonces, el modelo de Cox también se puede escribir de esta manera. El paquete estadístico no suele dar la supervivencia basal porque no es un número, es una función, pero la ha calculado. De modo que sí le podemos pedir es que estime la función de supervivencia para cualquier valor de las variables. Este sería un ejemplo en que están dando funciones de supervivencia estimadas por el modelo para cada una de las tablas. En este caso están estudiando las calcificaciones de la arteria con índice y en función de la raza de los pacientes. Cada una de estas curvas son distintas razas y cada uno de los colores distintas concentraciones de la calcificación de la arteria. Dice, esto es útil si tenemos pocas variables en el modelo, ¿no? En este caso solo tenían 2. Si tuviéramos muchas variables en el modelo, no podemos presentarlo de esta manera. De modo que la alternativa a eso es presentar nomogramas. Los nomogramas son a partir del modelo de Cox, se puede presentar, este sería en este estudio las hazard ratio para cada una de las variables que han quedado en el modelo. Nos dice que los hombres tienen un riesgo el 30% mayor, por cada año en diálisis, por cada año desde el diagnóstico de la diabetes, un riesgo del 6% mayor, etcétera. Pero no podemos a partir de aquí calcular el riesgo que tiene un paciente que tenga un cierto valor de las variables. Entonces, se pueden construir nomogramas donde aquí ponemos las variables que han quedado en el modelo,
multiplicando el valor de esta variable por el coeficiente correspondiente, vamos calculando los puntos que daría en la expresión de la combinación lineal, ¿no? O sea, un hombre tendría 10 puntos, una mujer 0. Si la diabetes son 10 años, subiría 25 puntos. Si la hemoglobina está en 10, subiría 40 puntos, de modo que usando estas gráficas de aquí vamos sumando los puntos que daría el modelo para ese paciente. Sumamos todas ellas, las llevamos aquí y de aquí pasamos a la supervivencia 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Digamos, esta sería la información que deberíamos dar si nuestro objetivo es un modelo pronóstico. Puntos críticos con los modelos. El modelo asume que el riesgo es proporcional, el modelo de Cox. Riesgo, o yo te he dicho de otra manera, riesgo relativo constante, o sea, constante a lo largo del tiempo. Como en todos los modelos, hay que verificar la bondad del ajuste y la validez. Y la muestra debe tener al menos 10 eventos por cada variable en el modelo. En el artículo ese que hicimos nosotros sobre revisar el análisis de supervivencia en la literatura, la calidad del uso. Pues fijaros, la descripción de las censuras realmente, o sea, es bastante baja, mejoró un poco del 2007 al 1991, pero solo el 39% describían, ¿no?, qué eran las censuras. No dar las características de los censurados, que sería otro punto más, sino describir cómo eran las censuras. Reportar el tiempo de seguimiento, pues un 23% en el 2007 no reportaban nada, o daban una cifra sin decir las unidades. La mediana, el 40%, fijaros, la mediana del tiempo de las censuras, que es la recomendada, solo el 5%. La previsión de las estimaciones, pues evidentemente, de las curvas el 50% solo, de los efectos más, ¿no? O sea que efectivamente la calidad del uso de la supervivencia, por lo menos en 2007, era mejorable. La impresión que yo tengo, aunque no tengo un estudio formal, es que sigue siendo mejorable. Estas serían nuestras recomendaciones de cómo describirlo. El artículo ha sido muy bajado, pero poco citado, o sea que sospecho que no hemos tenido mucho éxito en las recomendaciones. Extensiones de los modelos de Cox, ¿no? Otro sería variables tiempo dependientes, ¿no?, lo que era la otra alternativa a manejar el asunto de que pasan cosas variables en el tiempo, ¿no? El artículo ese que os conté antes dice cómo manejar el trasplante en una corte en diálisis. Supervivencia en diálisis, en algún momento del seguimiento, algunos pacientes se trasplantan. Es decir, la variable trasplante no tiene un valor constante a lo largo del estudio, como se supone en todas las variables de Cox, se supone que son medidas al principio o son fijas. Aquí un paciente, todo este tiempo el trasplante es 0, a partir de aquí el trasplante es 1. Bueno, pues este tipo de variables se pueden incluir en los modelos de Cox en prácticamente todos los paquetes que yo conozco, aunque no todos de la misma manera. Eventos competitivos, pues también hay una modificación de Cox, llamada Fannie-Gray, que permite incluir riesgos competitivos. No se puede usar con variables, o sea, si tenemos las dos cosas, riesgos competitivos y variables tiempo dependientes, no se pueden usar estos modelos. Aunque para estudios etiológicos se recomienda usar Cox en lugar de Fannie-Gray. Y, por último, los modelos multiestado, que yo creo que son la manera más flexible de manejar todas estas cosas que nos pueden pasar. Son modelos para estudiar eventos, más de uno, que ocurren en el tiempo. En el área de supervivencia convencional se estudia un único evento. En la investigación clínica a menudo ocurren otros, ¿no? Ejemplo, pacientes trasplantados, evento de interés, muerte, evento intermedio, rechazo.
Entonces, los modelos multiestado permiten estudiar factores que afectan al paso de un evento al otro. Son modelos de Markov, es decir, asumen que el comportamiento futuro depende solo del presente, no de la historia. Terminología: estado cada uno de los eventos, incluyendo el inicio; transición, paso de un estado al otro; estado absorbente, que no tiene transición de salida, o estado transitorio cuando sí la tiene, ¿no? Entonces, un modelo clásico de supervivencia tiene dos estados y una transición caracterizada por una función de riesgo. Trasplante, muerte, sería el típico estudio de supervivencia. Pero puede haber más. 3 estados: trasplante, rechazo, muerte. Un paciente trasplantado puede morir o no, o llegar al final del estudio sin rechazo, pero un paciente trasplantado puede rechazar y después del rechazo puede morir o no morir. La propuesta de los estudios multiestado es que en lugar de plantear un análisis de supervivencia, planteamos 3, uno para cada transición. O 4, trasplante, muerte, trasplante, rechazo. Del rechazo puede retrasplantarse o puede morir. De modo que aquí tenemos 4 estados y tenemos 5 transiciones. El asunto sería, la propuesta es plantear un modelo de COS o paramétrico para un modelo de supervivencia, no 1, sino en este caso 5. Y podemos tener factores de riesgo, podemos saber qué variables, podemos estudiar qué variables afectan al rechazo, qué variables afectan a la muerte con rechazo o a la muerte sin rechazo, o a la muerte con retrasplante. Y se ajusta un modelo para cada transición. Ejemplo. Este es un ejemplo clásico de un libro, está en el Stata, que es con el que hice esto, está entre los datos que vienen de ejemplo, ¿no? 2.200 pacientes con leucemia que reciben trasplante de médula. El evento de interés es la muerte, pero el paciente puede recaer antes de fallecer. Los datos están aquí. Trasplante, muerte, recaída. Y esta es la situación. Tenemos 2.000 pacientes. Fijaros, aquí está la transición, llamo transición 1 a la recaída. Es decir, de los 2.204 pacientes, 1.169 recaen. La transición 2 es muerte desde el trasplante, o sea, sin recaída. De los 2.204 pacientes, 458 mueren sin recaída. Y la transición 3 es la recaída al trasplante. De los 1.169 pacientes que han recaído, 383 mueren. Entonces, la propuesta de esos análisis, en lugar de plantear un modelo de regresión, un modelo de COS, planteamos 3, uno para cada transición. Para hacer esto, lo que hace los software correspondientes es desdoblar los datos creando una fila para cada transición. Inicialmente teníamos 2.204 filas, que son los pacientes. Ahora vamos a tener 5.577 filas. Unas para la transición 1, otra para la 2 y la 3. Y obviamente hay que indicarle al software cuál de estos pacientes son los mismos, ¿no? Y los resultados serían estos, ¿no? Para la transición, una recaída. O sea, y aquí tenemos las distintas variables: leucemia, qué tipo de leucemia era, la edad, que estaba categorizada, y las células T. Pues, entonces hay menor riesgo de recaída para pacientes con CML, ¿no? El riesgo relativo es 0.7 y es significativamente distinto de 0. Y hay mayor riesgo de recaída para pacientes con TCEL, 1,5, y es significativo. La transición 2 es muerte sin recaída y la transición 3 es muerte con recaída. Hay mayor riesgo de muerte sin recaída, pero no tras ella, en pacientes con TCEL. Hay mayor riesgo de muerte con o sin recaída con pacientes de más de 40 años, o sea, que nos da efectivamente mucha más información.
y nos evita el problema de considerar la recaída como una censura si estamos estudiando la muerte. Y bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Magnífica presentación. ¿Preguntas en la sala, por favor? ¿O comentarios? Me gusta ver que os he convencido a todos. Bueno, ¿tú quieres preguntar alguna cosa? Perdón. De la mesa, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que también podemos pasar a la discusión conjunta toda la mesa. Vale. Así que si quieren hacer alguna pregunta o comentario o interaccionar o... No, más que comentario, yo creo que esto se hace cada vez más complicado, ¿no? Yo creo que una prueba de esto es cómo ha ido increciendo, ¿no? En la sesión han ido aumentando la complejidad, pero solo quería un poco, no digo pedir disculpas, pero decir que esto no es porque a los estadísticos se nos ocurra vamos a verlo de esta otra manera, sino porque a vosotros, clínicos, planteáis preguntas cada vez más complejas. Entonces, nosotros con los dados estábamos muy satisfechos estudiando dados. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando daba clases en biológicas que los ejemplos de urnas, ¿no? Era una urna con 7 bolas y 3 eran de un color y 3 de otro, es mucho más sencillo hacer la estadística. Entonces, yo creo que nuestro trabajo en el hospital, yo creo que es una de las cosas que mayor satisfacción profesional me produce, es que siempre me obliga a pensar y a estudiar, porque me venís con cosas cada vez más complicadas. Entonces, esto de llegar a multiestado, yo he aprendido mucho con Víctor. Esto no se nos ocurrió porque nos hiciera... ¿Qué hacemos mañana? Pues vamos a estudiar multiestado, ¿no? Es porque vino un problema en el que, efectivamente, cómo tratamos las censuras no era trivial. Entonces, yo creo que en ese sentido no os asustéis, no es cosa de unos frikis, sino sois vosotros los culpables de toda esta complejidad. Sí, era un problema que tenía a la vez eventos competitivos y variables tipo dependientes, ¿no? Ahí fue cuando aprendí que no se podían hacer las dos cosas a la vez con Fan-Gray, y fue cuando tuve que estudiarlo de multiestado. El cirujano perdió la paciencia en ese proceso. El artículo, cuando lo teníamos bien, él se cansó y no se acabó publicando. Se llama una pérdida en el seguimiento, ¿no? Bueno, probablemente la mayoría de los asistentes es un perfil muy clínico, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros, ¿cuál creéis que es la mejor manera de tener éxito a la hora de plantear un estudio? Ya vamos de estudios más sencillos, ya no un ensayo clínico, es decir, un estudio a partir de una idea, de una observación clínica. ¿Cómo creéis que debería ser ese proceso? ¿Es un proceso que necesita de un asesoramiento desde el inicio? ¿Cómo creéis que debería una persona, un clínico, plantearlo para tener la mayor tasa de éxito posible en llevarlo a cabo? Luego el resultado será el que es. Claro. Yo creo que es la piedra filosofal, ¿no? ¿Qué ingredientes hay para esto, ¿no? Que todos lo perseguimos, ¿no? Yo creo que todo parte de una buena pregunta. O sea, si hay una buena pregunta clínica, es decir, decía un compañero, no estoy hurgando, estoy investigando, estoy teniendo una pregunta motivada por de verdad una reflexión de la necesidad de nuestros pacientes. Entonces, si hay una buena pregunta, luego hay un buen equipo y no hay prisa, ¿no? Y hay el suficiente tiempo para madurarla, reflexionar, hacer el equipo multidisciplinar en el que, si tenéis la fortuna de tener cerca estadísticos, metodólogos, os pueden ayudar, con tiempo sosegado para plantear un buen protocolo. Y luego darle la ambición adecuada, porque hay veces que queremos ser excesivamente ambiciosos y planteamos una pregunta que se escapa de nuestras posibilidades, y eso siempre conduce a la frustración. Entonces, creo que si hay una buena pregunta y tenemos tiempo para sosegarla y tal, pues entonces se puede hacer un estudio multicéntrico, porque convenzo a mis colegas. Entonces, en estos foros conseguimos aunar 5 hospitales que hagan reclutamiento. Entonces, se pide financiación. Si las cosas mejoran, al final nos financiarán. Yo espero, siempre estamos esperando que se resuelva este problema de la infrafinanciación, pero finalmente todo esto engrasa el que una buena pregunta con un buen diseño, un buen protocolo, finalmente conduce a una buena revista, y si la pregunta era buena, finalmente alcanza una buena revista de impacto. O sea, yo creo que ese es lo he puesto pintado muy fácil, cada una de estas cosas tiene mucha complejidad, pero yo creo que yo señalaría esos elementos.
Una curiosidad. El equipo multi, ¿no? La biología es tan compleja y la clínica es tan compleja que una sola especialidad no la aborda, ¿no? O sea, que la pregunta es buena si los clínicos que están detrás son buenos y saben de qué hablan, y si el estadístico que está al lado es bueno y sabe cuál es el planteamiento. Es imposible ahora un clínico sepa toda la estadística necesaria para diseños complejos. Y viceversa, o sea, un estadístico no tiene ni idea de la clínica que hay detrás de la pregunta, ¿no? O sea que una buena pregunta y un buen equipo multidisciplinar, ¿no? Me parece imposible ahora mismo que haya investigación clínica de calidad sin equipo multidisciplinar. Bueno, Víctor, una pregunta, una ocurrencia casi entre comillas, entre las diferentes especialidades, por ejemplo, oncólogos, cardiólogos que tienen muchos ensayos clínicos, son probablemente las clínicas que más tienen ensayos clínicos y estudios observacionales también, pero sobre todo ensayos clínicos. En los análisis de supervivencia se mantienen más digamos, las normas, los mínimos, en alguna de las especialidades, en oncología, por ejemplo, en cardiología, o esto no tiene ninguna relación con la especialidad. No me acuerdo bien del alguna cosa publicada del estudio ese que hicimos, exacto, ¿no? Que comparábamos las especialidades. Yo creo que la comparación entre la calidad de unos no nos dio para estudiarla, o sea, no teníamos tamaño muestral suficiente para, ¿no? O sea, nuestro fue un estudio sin tamaño muestral. Claro. ¿No? Seleccionamos revistas, seleccionamos eso y luego encontramos los artículos que había, ¿no? Entonces, para comparar entre especialidades no dio para la calidad, sí dio para otras cosas, ¿no? Pero la calidad en general era baja en todos, ¿no? Y no había suficientes para comparar especialidades. Y otra cosa que yo tengo clara es que en los estudios de supervivencia hay que asesorarse muy bien porque es muchísimo más complejo. Describir bien los censurados es algo que yo personalmente no lo he tenido en cuenta como debe ser, ¿no? Yo creo que eso es importante. Son una serie de puntos que hacen frenarnos y consultar. Y consultar con los expertos para estar seguros de que la información que damos es precisa. Luego también está el hecho de que los métodos estadísticos, no debía decir aquí ahora, son muy robustos. Es decir, que uno se puede saltar ciertas cosas y no pasa mucho. Pero que no salga de aquí, que no salga de Europa. Que el hecho de los análisis de supervivencia son complejos muestra la creencia, ¿no?, de ese estudio que se hizo ya unos años y publicó en el New England Journal of Medicine sobre la supervivencia después de la donación de vivo. Que en principio, ¿no?, el mensaje que se lanzó es que donar un riñón implicaba mejor supervivencia que población general, ¿no? Luego, cuando se ajustó bien, se vio que ese riesgo era muy pequeño, pero que existía, ¿no? Realmente, yo creo que a partir de lo que tú has explicado, eso queda bastante claro de que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Yo os quería preguntar sobre... Espera que perdón. Había Domingo con la mano alzada. No se oye. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. ¿Se oye? Sí, algo sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa, a los tres ponentes y a los moderadores, porque ellos me han enseñado mucho, la verdad, de lo poco que yo he hecho a lo largo de la vida de supervivencia y otros análisis han sido mis maestros, ¿no? Y felicitarlos de nuevo. Es una pregunta. Hablábamos antes de los registros, que son herramientas muy útiles, ¿no?, para los análisis de supervivencia, para cambiar nuestra práctica clínica, que España necesita un registro y hay registros muy potentes a nivel mundial, ¿no? Pero los registros tienen un problema muy importante, que son los datos missing. Estoy oyendo muy mal. Se oye mal. Bueno, les preguntaba concretamente que los registros son muy importantes de cara al manejo de nuestra actividad, ¿no?, para sacar conclusiones, hacer análisis de supervivencia, cambiar nuestra práctica clínica, pero los registros tienen un inconveniente muy grande, que son los valores missing. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo manejamos esos valores missing? ¿Debemos de imputarlos? ¿Hay un cutoff para decir, a partir de aquí esta variable no debemos de imputarla porque puede alterar los resultados o nos pueden dar unos resultados que no son robustos o que no son fiables? Este es el gran dilema, ¿no?, en los análisis de supervivencia, en los registros, porque uno lo imputa y bueno, se queda uno tranquilo, pero igual está cometiendo un disparate, ¿no?, dependiendo de la variable que nosotros queramos resaltar o que queramos analizar, ¿no? Me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no?, sobre esto.
Me tocó. Pues no hay una recomendación súper clara y hay que evaluar el problema de los missing en cada uno de los ejemplos. Desde el punto de vista estadístico podemos imputar siempre que tengamos unas ciertas características medidas sobre esas pérdidas, ¿no? De si las pérdidas son al azar o hay variables de las que hemos recogido que de alguna manera nos pudieran ayudar a definir los datos de ese valor perdido. Si fuera al azar no importa, ¿no? Si se me pierde, decimos, si se me pierde la extracción de sangre porque se ha roto, pues no importa. El problema es que la mujer mayor no te conteste de la edad, ¿no? Y dices tú, yo sé que es mayor, pero no le puedo poner la edad porque no me da la gana de contestarla, ¿no? Entonces, en general la recomendación es imputar. En cuanto a los puntos de corte, tampoco hay una regla muy fija. Algunos autores dicen que en torno al 20% sería el máximo que podrías imputar. Y si son muy pocos, si es un 2%, un 5%, normalmente no cambia mucho entre la imputación y no imputar. Como dice Víctor, son robustos los resultados. Pero la idea es que no te falten los datos, haz algo para que tengas casi obligado tener que rellenar ese dato. La edad tiene que estar en todos los pacientes, el sexo es una variable, hay otras variables que no. Muy bien, gracias. Un comentario, Domingo, me encantan las preguntas que hacéis, que pedís recomendaciones, certezas, seguridades para hacer las cosas bien, que me imagino que a vosotros como clínicos también os gustaría tenerlas, ¿no? Tener una guía de práctica clínica para saber cómo tengo que manejar al trasplantado, años, no sé cuánto, ¿no? Y afortunadamente nos vamos dotando de esas herramientas, ¿no? Vamos teniendo ese tipo de guías. Mencioné yo antes en mi intervención Consort, ¿no? Hay un montón de guías ya que nos van recomendando estas cosas y concretamente para esto que mencionas de los mixing, hay ya toda una serie de recomendaciones que me parece que son del grupo, se llama Stratos, ¿no? Un grupo de epidemiólogos, metodólogos que han un poco diseccionado cuáles son los problemas justo que tú has puesto encima de la mesa, cuándo, cómo, sí, cómo se pueden probar las asunciones, cómo se puede poner en valor cuando uno hace un análisis si tengo o no tengo que poner una imputación. Entonces, te cito Stratos si te estás interesado en el método para andar con estas certezas que buscas. Vaya. Yo me imagino que lo preguntas, Domingo, por la necesidad que tenemos en nuestro país de un registro de trasplante común de todo, porque es un registro con una información impresionante de muchísimos años y que estamos perdiendo si definitivamente no se hace ese registro. Y ahí habrá, desde luego, bastantes missing y habrá que manejarlos correctamente, ¿no? ¿Y por qué no se crea el registro? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, nos estamos adelantando. Sí. Domingo puede. Sí, el micrófono, por favor. Bueno, estamos metiéndonos en un terreno un poco farragoso, ¿eh? Pero bueno, hay muchos intereses, hay registros muy antiguos que funcionan bien y bueno, pues tienen ciertas, digamos, limitaciones, ¿no? Y otra, pues un poco de celo también de ofrecer sus datos a un registro nacional, ¿no? Pero se están dando pasos, ya nos lo comentará ahora Beatriz Domínguez en la próxima charla, ¿no? De cómo está ahora mismo la creación de un gran registro nacional de trasplante, ¿no? Hay algunos que están muy bien ya conectados, como el registro de trasplante hepático, el cardíaco, y esto falta el renal, y faltan pues algunos otros datos del pulmonar o del pancreático, ¿no? Pero la necesidad es imperiosa, ¿no? Porque tenemos mucha información, tenemos mucha actividad, se hacen las cosas muy bien, pero no lo hemos analizado y estamos en desventaja con otros países que ya tienen cierto bagaje y cierta tradición con los registros, como el francés recientemente, el americano de hace muchos años, el registro inglés, etcétera, etcétera. Vamos, y estamos pues por debajo de ello, ¿no? Jugando a mitad de la tabla o en segunda división. Yo creo que esto es necesario. Cada comunidad tiene su registro, pero tenemos que unir toda esa información, aunar toda esa información y hacerla mucho más fácil, ¿no? Para el análisis de cada uno de nosotros, ¿no? De toda nuestra actividad y de nuestros hospitales, ¿no? Para conocerlo. Esto es vital, ¿no? Es algo imperioso y que la administración también tendría que ser consciente y ayudarnos en este sentido, ¿no? Y la ONT está liderando esta actividad con las sociedades científicas que estamos apoyando en la medida de lo posible la creación de este registro.
Que me gustaría también preguntaros, ¿qué opináis de, por ejemplo, en oncología se utiliza mucho más, en nefrología y en trasplante realmente poco, todo el tema de marcadores subordinados, subrogados, ¿no? como para facilitar, ¿no? el obtener resultados de una manera precoz, ¿no? Llamémoslo así, que en oncología es un boom, ¿no? Realmente gran parte de la investigación clínica en oncología se basa muchas veces en el uso de este tipo de marcadores. Es decir, al final pones una medida intermedia entre lo que tú luego quieres, te interesa evaluar. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que es muy legítimo esa ambición, ¿no? Esa necesidad de tener subrogados, ¿no? Porque no voy a esperar a una pérdida del injerto, quiero adelantarme a esos acontecimientos. Lo que ocurre que hay hay una metodología para validar esos outcomes subrogados. Entonces, yo creo que si uno propone, y ahí voy a declarar un conflicto de interés, vamos a ponerlo más suave, ¿no? Todo Big Data, todo esto que cree que va a descubrir todos los subrogados, todos los biomarcadores, finalmente pierden la perspectiva de la validez de esos datos, que para sustituir a un outcome duro, de verdad, mortalidad o pérdida, tengo que tener muy seguro de que efectivamente es un subrogado. Y eso no aparece por tener muchos, o velocidad, o volumen, aparece por tener validez, ¿no? Entonces, yo creo que existe una metodología que con diseños adecuados uno puede asignar esa etiqueta de outcome subrogado válido, que incluso a los de oncología las agencias reguladoras se lo han comprado. Y la supervivencia libre de progresión ha conseguido ser subrogado de mortalidad en muchas patologías. Pues eso no es una de hoy para mañana. Y lo mismo y pasará con los biomarcadores. Si se validan y se consiguieran darle la etiqueta de que son válidos como subrogado, se podrán utilizar, vaya. Y sin abusar, ¿no? O sea, porque yo creo que en oncología es uno de los ejemplos clásicos de que se quiere correr mucho, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces hay algunos subrogados que han vuelto para atrás. Han dicho, este subrogado que hasta ahora la EMA lo aceptaba, ya no lo acepta, porque claramente, de alguna manera, con lo de la charlomía, no está en la misma cadena causal que nos encontramos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues si no es así, con adelanto terminamos la sesión, no sin antes agradecer de nuevo al grupo de la unidad de estadística clínica del Hospital Ramón y Cajal, el grupo completo, el esfuerzo que han hecho por venir, las magníficas intervenciones que han hecho, y me parece que a partir de ahora van a tener algunas preguntas y algunos comentarios de muchos de nosotros por toda la información que nos han dado. Pero, en fin, al final de lo que se trata es de hacer bien las cosas y que la data sea fiable y real y la podamos aplicar a los pacientes. Pues nada, muchas gracias también a los asistentes.